información correcta, ¿no? Al momento de realizar nuestro proceso de reclutamiento y selección. Y ahora vamos a ir por el lado de reclutamiento, ¿no? Ya hemos visto qué cosa es reclutamiento. Es encontrar al candidato idóneo al momento de que tenemos un requerimiento de vacante, ¿ok? Muy bien, entonces bienvenidos a todas, bienvenidos y bienvenidas. Feliz Día del Amor y la Amistad. Qué bueno que estén hoy aquí. Vamos a pasar muy bonito. Y antes que nada, mientras van llegando todos sus compañeros, me gustaría que me cuenten cómo están llegando a clase. ¿Cómo están llegando a clase el día de hoy? Si están cansados, hoy viernes, fin de semana, si están alegres, entusiastas, por el chat me pueden comentar cómo están llegando el día de hoy a la clase. Si se sienten también muy curiosos con el tema, también me pueden comentar. Yo, por ejemplo, estoy cansada, un poquito cansada, justo llegué del trabajo para unirme al toque aquí también con ustedes, pero también entusiasmada. Acá Ana Cecilia dice aquí apenas, un poco cansado. Sí, ya se siente, ¿no? Ya se siente que es fin de semana, pero ya nos va a tocar descansar este fin de semana un poquito. Terminamos de aprender hoy y ya descansamos. También llegando del trabajo, nos dice Mayra. Muy bien, muchísimas gracias a que están compartiendo cómo están llegando. Hola Rubí, ¿cómo estás? ¿Es tu primera clase? ¿Las anteriores quedan grabadas? Sí, correcto, las anteriores han quedado grabadas para su revisión en la plataforma. Justamente ustedes pertenecen, me imagino, a algún grupo, al grupo de reclutamiento y selección, a un grupo de WhatsApp, donde nuestra coordinadora de ITEC siempre está subiendo el material, está subiendo también las clases grabadas, por ahí también algunas dinámicas para que puedan participar. Evelyn se siente entusiasmada, Giovanni está muy activo. Augusto también con actitud positiva. Muy bien, que nos contagien esa actitud para empezar excelente nuestra clase. ¿Ok? Excelente. Entonces, continuamos hoy, 14 de febrero, y recordando la clase pasada, la segunda clase del curso de reclutamiento y selección. Nosotros, ¿qué vimos? Vimos todo el análisis de puestos, porque es importante en una empresa que se tenga un análisis de puesto bien hecho, y también la estrategia de la empresa. Cómo la estrategia de la empresa se concatena, se une a este análisis de puestos, ¿no? Encontramos que el análisis de puesto es esencial para el éxito de la empresa y siempre tiene que tener coherencia con los objetivos de la empresa. Por ejemplo, si una empresa quiere crecer en el mundo del comercio exterior, pues va a buscar puestos alineados a esa estrategia, ¿no? Puestos que tengan que ver con estrategia del crecimiento del mundo comercial. También vimos que existen varias herramientas que nos ayudan y son prácticas para el análisis, para mejorar también nuestro análisis de puesto, que lo reflejamos en el descriptivo de puesto, que todas las empresas siempre tienen, y es ese documento que refleja la información esencial, primordial de un puesto. ¿Ok? Esta alineación entre estrategia y análisis de puesto va a fortalecer toda la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio. Por eso decíamos que los análisis de puestos, que los descriptivos de puestos siempre están cambiando, son dinámicos. El año pasado puede ser que yo en el descriptivo de puesto colocaba que el analista contable tenía que saber todas las NIF, todas las normas financieras, todas las normas internacionales financieras. Pero quizás este año nos comentan que ya no es necesario que conozca todas, sino algunas. Y por tanto, se amplía un poquito más mi rango de búsqueda de candidatos, porque ya no voy a ser estricta buscando candidatos que tengan ese conocimiento obligatorio. ¿Ok? Entonces vimos que justamente el análisis de puesto bien hecho no solo beneficia a la empresa,
sino también a los trabajadores, porque le proporciona al trabajador claridad y oportunidad de desarrollo. Un trabajador puede preguntar, ¿cuál es el descriptivo del puesto del analista financiero? Yo que soy asistente financiera. Entonces revisa y se da cuenta que tiene ciertas competencias que aún no ha desarrollado totalmente. Entonces se esfuerza por crecer para lograr cerrar esas brechas y cuando haya la convocatoria, haya el proceso de reclutamiento interno, pueda postularse para una promoción, ¿no? Entonces es una oportunidad de desarrollo también para este asistente el conocer qué se necesita y eso basarnos en el objetivo del puesto. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un análisis de puesto, nos tenemos que asegurar que la descripción sea muy específica, tanto como sea posible, porque es nuestra guía. Recuerdan en la clase pasada que decíamos, es necesario que en el descriptivo del puesto se coloque el rango salarial de esta posición y todos en la sala, en el chat coincidimos que era súper importante, porque eso nos va a permitir saber qué candidatos son aptos para seguir nuestro proceso y pueden participar en el proceso, ¿no? Si nosotros buscamos a ciegas, sin saber cuánto se le va a pagar a esta posición, llegado el momento de hacer la oferta, la contratación, podemos tener una expectativa salarial del candidato más alta de lo que nosotros tenemos presupuestado. Entonces, para evitar malentendidos, siempre desde el inicio, saber el rango salarial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como decíamos, esa fue la clase pasada. Hemos recordado un poquito. Para los que están llegando, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy tenemos nuestro tema 3. Hemos avanzado muy rápido del curso de reclutamiento y selección. Y hoy vamos a ver de manera muy específica todo el tema de reclutamiento, estrategia de reclutamiento. Ya nos toca el segundo paso. Ya tenemos nuestra ADP bien hecha, nuestro análisis de puesto concatenado con la estrategia de la empresa, ya nos toca reclutar. Entonces, vamos a conocer un poquito los objetivos de la clase del día de hoy y luego vamos a entender más de las estrategias de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad para quienes lo celebran, vamos a aprender a qué nos referimos cuando mencionamos una estrategia de reclutamiento. ¿Ok? También vamos a encontrar la importancia de planificar cómo y dónde buscar talento. Y finalmente vamos a descubrir los beneficios de un reclutamiento estratégico. ¿Ok? Las empresas que siempre están planificando van a lograr reducir costos de contratación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos en cuenta. Por eso es vital tener siempre una estrategia para todo. Estrategia para reclutar, estrategia para el proceso de selección e incluso una estrategia para una contratación efectiva. ¿Listo? Muy bien. Entonces, antes de avanzar ya al tema de la clase 3, no sé si alguna tiene o tuvo una duda de la clase pasada. ¿Todo bien? Muy bien. Lo digo porque en algún momento vamos a tener examen, entonces para que no vayan con dudas al examen y lo resolvamos aquí. Ok, todo excelente. Me alegra bastante que estemos entendiendo, entonces pasamos ya de lleno a nuestro tema de estrategias de reclutamiento y selección. ¿Ok? Reclutamiento. En la primera clase repasamos, a grosso modo, qué cosa era reclutamiento. Entre las ideas principales que muchos concordamos fue que el reclutamiento era un proceso específico ante un requerimiento donde convocamos y seleccionamos
ya concatenando con la selección, a los candidatos para una vacante. Era muy distinto al proceso de atracción del talento, ¿no? Atracción, como su mismo nombre lo dice, es el momento en el que tú tratas de volverte atractivo como empresa ante candidatos posibles y que puedan estar, ¿no? En cualquier momento interesados en postular si es que surgiese la oportunidad, ¿no? Entonces tú vas por ahí atrayendo esa reputación, atrayendo esos candidatos de manera más pasiva, porque no tienes una vacante en específico en el proceso de atracción del talento. En cambio, en reclutamiento, tú ya tienes un requerimiento específico y tienes que reclutar de manera específica, ¿ok? Por ejemplo, puede llegar al área de talento un requerimiento de un analista TI, un analista de soporte, ¿no? De sistemas. Tú tienes que reclutar ese tipo de perfil, por ello analizas la situación, analizas el descriptivo del puesto. Una vez que requieres y ya tienes toda la información necesaria, inicias tu proceso de reclutamiento, de convocatoria de candidatos, donde vas a tener una amplia base de candidatos y puedas hacer el proceso de selección con ellos. Si tu proceso de reclutamiento no está bien hecho, va a tener consecuencias para todo, para el proceso de selección, para los tiempos, para la contratación. Si tú no logras tener candidatos que postulen a la vacante, pues no se puede hacer. Necesitas por ello tener un reclutamiento efectivo, un reclutamiento que realmente te brinde candidatos que sean buenos y que estén acorde a los requisitos que tú tienes. Puede pasar que tú reclutas candidatos, pero todos tienen expectativas muy altas. Entonces, por más que sean buenos, no están cumpliendo uno de los requisitos primordiales que hemos revisado. ¿Ok? Por eso, vamos a conocer a continuación las distintas estrategias de reclutamiento que existen y vamos a evaluar cuáles se acoplan mejor al puesto. ¿Ok? Por ejemplo, por acá pueden ver que tenemos una empresa tecnológica que su tipo de reclutamiento, que su estrategia de reclutamiento es distinta a una estrategia de reclutamiento en una empresa industrial, ¿no? ¿Por qué podría ser distinta? ¿Por qué creen que no puede ser igual su estrategia de reclutamiento de una empresa tecnológica o una empresa industrial? ¿Por qué tenemos que pensar distinto ante este tipo de empresas? Exactamente, exactamente, Maida. Como bien menciona nuestra compañera, los perfiles que están dentro de estas empresas son distintos, ¿no? Las necesidades de la empresa también van a ser distintas. Entonces, nosotros tenemos que evaluar, reclutar de manera distinta, acoplándose a esas necesidades, a esas estrategias. Por eso es importante entender en qué tipo de empresa nosotros estamos trabajando, a qué tipo de empresa pertenecemos. ¿Ok? Las estrategias de reclutamiento van a depender mucho del contexto, del rubro, del tipo de empresa, del tipo de clima, del tipo de perfil incluso, ¿no? Que nosotros vamos a buscar. Además, también va a depender bastante de la fuente donde busquemos, donde realicemos el reclutamiento y también el proceso de selección. A ver qué me dicen por acá. Ajá, también como dicen a Cecilia, tienen distinta visión, tienen distinto comportamiento en el mismo mercado. Muy bien. Entonces, ya vimos que van a existir distintos tipos de estrategias de reclutamiento. Existe una importancia en realizar un proceso de reclutamiento eficaz, ya que sin un reclutamiento bueno no tenemos candidatos y por ende no logramos nuestra meta. Y entre los distintos tipos de reclutamiento, vamos a encontrar algunos como reclutamiento interno y reclutamiento externo.
¿De qué trata el reclutamiento interno? Pues trata justamente de las promociones, de las reubicaciones o incluso por ahí crecimiento horizontal. No sé si ustedes han tenido casos, han tenido ejemplos de movimientos horizontales en una misma empresa, ¿no? ¿A qué me puedo referir cuando digo movimiento horizontal? Para los que alguna vez han estado por ahí, en alguna empresa, y tenemos un tipo de movimiento, no crecimiento, sino movimiento horizontal. ¿Les ha pasado? Yo les cuento. Cuando comentamos o hablamos de movimiento horizontal en una misma empresa, es un tipo de crecimiento, más que crecimiento, movimiento, donde una persona de un área determinada, por ejemplo, digamos, el área de talento, ¿no? Un analista de talento que conoce mucho del mercado, que se ha desarrollado, que incluso se ha certificado en metodologías ágiles, se ha certificado en herramientas tecnológicas, etc. Y se abre una convocatoria, se abre un proceso de reclutamiento para un perfil de analista de innovación, donde los principales requisitos para este perfil son conocimiento de metodologías ágiles, conocimiento del mercado, conocimiento de la empresa, manejo de Excel, Power BI, etcétera, etcétera, ¿no? Esta analista de talento se da cuenta que está cumpliendo, que está bastante alineada a esta posición. Pero si se dan cuenta, ambas posiciones son de analista. Entonces, participa ella en el proceso de reclutamiento y selección y finalmente queda seleccionada. Y ya no va a pertenecer al área de talento, sino se mueve al área de innovación, pero como analista. Ha tenido un crecimiento horizontal, ¿no? Un movimiento, más que crecimiento, un movimiento horizontal. Este tipo de movimiento también se puede considerar como resultado de un reclutamiento interno. A veces pasa que muchos queremos cambiar de área, ¿no? Entonces, por ahí estamos atentos a otro tipo de convocatoria o nos estamos preparando y es un paso para cambiar de área, de departamento dentro de la misma empresa. ¿Ok? Una promoción sería si es que ella creciera de manera más vertical en su misma área, ¿no? Quizá más adelante ella como analista de innovación pueda crecer a una coordinación, a una supervisión, pero en el área de innovación, ¿ok? El otro tipo de reclutamiento que ya por ahí en algún momento lo vimos y lo revisamos es el reclutamiento externo, donde nosotros vamos a buscar candidatos, pero de manera fuera de la empresa, ¿no? Mediante los distintos portales de empleo, las ferias laborales, las redes sociales, LinkedIn, etc. Es esta fuente, la fuente externa, muchas veces utilizada para el reclutamiento porque es donde encuentras más candidatos, donde puedes tener más personas que se sientan atraídas de postular a tu banco. ¿Ok? En un ejemplo de reclutamiento o de estrategia de reclutamiento interno es Interbank. Ellos tienen un programa de movilidad donde los distintos empleados pueden postular a las vacantes internas, tanto de manera de promoción como de manera horizontal, ¿no? Dentro de la misma empresa, en un mismo nivel de puesto, pero en otro departamento. Entonces, podemos encontrar este tipo de casos y entre las principales ventajas en el reclutamiento interno es que las personas, los candidatos, son empleados, ¿no? Son personas que ya tienen conocimiento de la empresa, que ya conocen cuáles son las mejores prácticas, cómo comportarse, comparten los valores y
este crecimiento o este movimiento fomenta para ellos una motivación adicional, un compromiso. Por lo tanto, su rotación es más improbable en el primer año, ¿no? Se dan cuenta o sienten que están creciendo en la empresa y eso les hace sentirse agradecidos y comprometidos. Obviamente, para el equipo de talento significa menor tiempo, menor costo, tanto de trabajo como costo de horas invertidas al momento de este proceso de selección y capacitación, que también tendríamos que invertir si fueran candidatos externos que no tienen ningún conocimiento de la empresa. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Existirán desafíos en este tipo de reclutamiento? ¿Cuáles podrían ser esas desventajas de solamente recurrir, de solamente usar el reclutamiento interno en una empresa? ¿Qué puede pasar si abuso, ¿no? Si utilizo demasiado el reclutamiento interno. ¿Qué creen? ¿Ustedes solo usarían reclutamiento interno para cubrir sus posiciones? ¿Sería factible? Gabriela, cuéntanos. Creo que tenías la manito levantada, Gabriela. Bueno, por ahí, si igual se anima, ahí está Gaby, nos está comentando por chat. Nos comenta, no se descubrirían nuevos talentos. Y no necesariamente creo que va a depender del talento. Acá me dice Ana Cecilia, siempre cubro los puestos con las mismas personas, no hay motivación, nos dice Ana Cecilia. Muy bien. Puede pasar que tengo vacantes y yo utilizo solamente una fuente interna, ¿no? Pero si yo solo utilizo fuente interna, dejo un vacío en el talento y en las otras visiones que pueden existir en relación a la empresa, ¿no? La empresa, si solamente tiene conocimiento de los mismos empleados que están, no puede brindar otras perspectivas que talento fuera de sí te puede dar. Entonces, por eso es importante que tengamos una estrategia de reclutamiento interna, pero también externo, ¿no? ¿Qué más? También el talento, si solo recurrimos al talento interno, podemos tener conflictos o rivalidades entre los empleados, ¿no? Puede haber empleados que se sientan demasiada o que sientan demasiada competitividad e incluso pueden comentar que se da cierta preferencia a alguno de los empleados. Por eso el proceso de promoción, de movimiento, tiene que estar bien documentado, bien realizado, para que no exista este tipo de suspicacias, ¿ok? Eso sobre todo en el proceso de reclutamiento interno. Muy bien. Y bueno, ya habíamos visto en el tema del reclutamiento interno cuáles sean las principales ventajas y desventajas. Y en reclutamiento externo también encontramos ventajas. Como bien comentaba, te brinda bastante oportunidad, te brinda perspectivas nuevas sobre tu empresa, sobre el mismo puesto, sobre las fuentes que utilizan, pero puede tener por ahí sus desventajas porque el proceso puede ser más costoso en términos de tiempo, más costoso en términos también de horas invertidas. Puede que busques y busques y busques y no encuentres el perfil que necesitas. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que han buscado más de 2 meses una vacante. ¿Les ha pasado alguna vez, chicos? Cuando ustedes han tenido que buscar tanto y no han podido cubrir la vacante, se han sentido frustrados. Para contarles que en mi caso, alguna vez me encontré con una posición que fue de médico ocupacional y con el equipo
nos demoramos demasiado, 4 meses, ya estábamos en nuestros indicadores en números rojos. No encontrábamos, entrevistábamos candidatos, hacíamos los exámenes, no pasaban o en la entrevista se quedaban, puede pasar, ¿no? Entonces el reclutamiento externo es más exhaustivo, porque nosotros vamos a buscar fuera de la empresa y por lo tanto no sabemos si vamos a encontrar talento bueno. Puede haber talento, puede haber mucha gente que esté postulando a la posición, pero quizá no sea el mejor, ¿no? Quizás sea talento que ha estado disponible por X razones y que le falta desarrollar varias capacidades. Entonces nosotros tenemos que ser competitivos, porque muchas veces, ¿qué pasa? El talento bueno, pues está pedido, está demandado. No solamente nosotros lo buscamos, sino otras empresas que quizá tienen o mejores beneficios o mejor reputación, mejor clima, etcétera. Por eso también es importante que nuestra empresa tenga buenos beneficios, esté acorde al mercado en el tema de pagos, acorde a el clima que se necesita. ¿Ok? Muy bien. Por acá nos dicen a Cecilia, sí sucede, sobre todo en verano, cuando los candidatos más jóvenes abandonan el trabajo porque hay muchas ofertas en el mercado. Sí ha pasado, sí pasa que muchas veces cuando hay mayor demanda, los candidatos, los empleados se van. Entonces ahí nosotros también tenemos que prevenir. Tenemos que tomar medidas antes de que eso pase para que no nos impacte y para que tampoco la operación impacte. ¿Ok? ¿Quiénes utilizan por ahí reclutamiento externo? Casi todas las empresas. No he conocido empresa que no utilice. Bueno, por ahí alguna empresa que utiliza solamente reclutamiento interno, pero tiene muchas falencias porque le falta personas que le den más visión. Pero casi todos utilizan reclutamiento externo, ¿no? Ejemplo de esto, Bacus utiliza LinkedIn, por ejemplo, como su canal principal para atraer el talento bien especializado en áreas de marketing y finanzas. Además, también lo complementa con ferias laborales, universitarias, para captar talento joven. Su estrategia le está asegurando diversidad y acceso a perfiles muy calificados. Entonces, Bacus sabe cómo utilizar el reclutamiento externo porque siempre está a la vanguardia, siempre está atento al talento que sale. En su caso, ellos utilizan una estrategia que es participar en ferias laborales dentro de las universidades. Muchas veces las universidades organizan ese encuentro de empresas donde los jóvenes que están culminando o están en los últimos ciclos, están por egresar, pueden participar y pueden conocer más de estas empresas y justamente acercarse al mundo laboral. Esto le asegura a la empresa tener candidatos buenos, candidatos actualizados y prepararse para que puedan ingresar a su empresa, ¿no? Algunos incluso tienen un entrenamiento, un programa training, donde los preparan por un año, les brindan todas las competencias que se necesitan y en ese año pasan al siguiente año y en ese año ya han consolidado todos estos conocimientos y logran adaptarse de la mejor forma a la empresa, ¿no? Entonces, podemos encontrar un poquito este tipo de reclutamiento según fuente, según el origen de dónde vienen los candidatos, ¿ok? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, buenísimo, chicos. Sé que hoy es un día especial, así que varios de ustedes están también por ahí buscando encontrar el tiempo para las clases, así que muy bien, muchas gracias por priorizar su educación. Y bueno, la clase de hoy justamente para los que se han unido recientemente es estrategias de reclutamiento del curso de reclutamiento y selección. Es nuestra sesión número 3. Aquí tengo un cuadro que les he realizado para que sea un poquito más fácil ver las diferencias entre reclutamiento interno y reclutamiento externo, ¿no? Tanto en el aspecto de costos
tiempo, adaptación, diversidad e innovación. En el tema de costos, ya vimos que en reclutamiento interno usualmente es más bajo, porque es dentro, no tenemos que buscar fuera, tenemos a los candidatos ya identificados, usualmente son candidatos buenos, entonces es más fácil. Tiempo también es más rápido, su adaptación rápida y la diversidad, allí es su punto débil, porque no tenemos diversidad de visión, diversidad de opciones, diversidad de ideas. Son las mismas ideas que ya existen en la misma empresa y que todo el mundo maneja. Por lo tanto, la perspectiva no va a cambiar. Y si tú necesitas que en el área se refresque, se tenga una nueva perspectiva, este tipo de reclutamiento no es el tan recomendado. Les cuento un caso. Por ahí existe una empresa que usualmente utiliza el reclutamiento interno como uno de sus procesos oficiales y principales. Pero ¿qué pasa en esta empresa? Al usar siempre este tipo de reclutamiento mediante la figura de programa de referidos, no asegura al mejor talento, solamente al talento que dispone por los referidos. Por lo tanto, al momento del desempeño de los equipos, estos no son los mejores. ¿Ok? Retrasa tiempos, retrasa entrega de proyectos, retrasa y también contribuye a una cultura de competitividad, una cultura donde el referido de tal es amiguito, es familiar y por lo tanto hay bandos. Entonces, no se puede trabajar un ambiente así. ¿Ok? Muy bien. Ustedes, cuéntenme, ¿qué tipo de reclutamiento utilizan en sus empresas? ¿Cuál es el reclutamiento que más utilizan según fuente? ¿Interno o externo? Yasmín nos dice, ¿en bolsas laborales y externos? Sí, Yasmín, porque estamos buscando fuera de la empresa, candidatos que no están contratados en la empresa. Ana Cecilia me dice externo, ¿no? Puede ser que Ana Cecilia se haya dado cuenta que es lo mejor, porque también, de manera interna, si tiene posiciones que son masivas, posiciones que necesitas cubrir de manera rápida y son varias, pues tu fuente principal y la mejor, la más recomendada, es externa. Muchas gracias, Ana Cecilia, muchas gracias, Tatiana, por su respuesta. Muy bien. Continuamos entonces. Ya hemos hablado de las estrategias o tipos de reclutamiento según fuente, según el origen de los candidatos. Pero también, antes de todo esto, justo casi al inicio, cuando recordábamos un poco el tema de reclutamiento, veíamos que la necesidad de una empresa no es igual a la necesidad de otra empresa. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a los contextos y responder a esas necesidades que tienen las empresas. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar una estrategia de reclutamiento según necesidad. Para ello tenemos cuatro estrategias que utilizan o son las más utilizadas actualmente en las distintas empresas. Por ejemplo, tenemos el reclutamiento masivo. Este reclutamiento, como su mismo nombre lo dice, masivo, se enfoca en contratar a un gran número de empleados. Pueden ser 20, 30, 40, hasta 100 empleados, incluso más. Pero de manera rápida, en un corto tiempo, ¿ok? Esto usualmente lo utilizan para roles operativos o campañas muy, muy específicas. Exacto, Giovanni, depende bastante del requisito, de la requisición, como dice Giovanni. Uy, no se pasó, acá estoy. Entonces, en este reclutamiento masivo, como les comentaba, vamos a encontrar que es sobre todo para los perfiles más operativos, más técnicos. Usualmente pasa en las empresas retail, en las empresas industriales, donde te dicen, tienes que, vamos a abrir una nueva sección y por lo tanto me tienes que ayudar a encontrar 20 técnicos de atención al cliente.
o 30 técnicos de atención al cliente. Entonces tú tienes que contratar de manera rápida. Y este reclutamiento va a ser muy distinto al reclutamiento especializado, que es el siguiente que vamos a revisar. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos, aquí en Lima, un supermercado dice, voy a abrir una nueva sucursal en otra parte de Lima, ¿no? En Lima Centro, digamos. Para ello necesita contratar a 50 personas para la atención de cliente, para atención en el caja, para los reponedores, etcétera. Todos ellos son 50. Entonces, no se va a ir directamente a buscar en LinkedIn, porque quizá allí no puede encontrar, quizá muchos de estos chicos, usualmente son jóvenes, no tengan todavía LinkedIn, ¿no? Entonces, ¿a dónde va? Muchas veces hacen alianzas a las municipalidades, o a las municipalidades, o a la municipalidad donde va, o donde va a estar, ¿no? Donde va a tañer, donde va a impactar. Y en estas ferias que participa en las municipalidades puede convocar de manera masiva a estas personas que se dirigen y que están interesadas también en trabajar. También muchas veces este reclutamiento masivo utiliza portales como CompuTrabajo, ¿no? Que usualmente está más dirigido para vacantes masivas, para vacantes más operativas, y también suelen utilizar algunas redes sociales o algunos grupos en redes sociales. Entonces, esto pasa en reclutamiento masivo, algunos incluso también volantean, ¿no? Tienes que volantear y de esta manera también atraes. Por ahí alguna vez alguien me contaba que le tocó hacer un reclutamiento masivo en provincia. Y en esta provincia no tenían tanto las redes sociales, sino más bien toda la población, tanto jóvenes como adultos, usaba mucho la radio. Entonces ponían su anuncio en la radio y de esa manera aseguraban también que los candidatos puedan postular, ¿no? Eso es un poquito acerca del reclutamiento masivo. ¿Cuál es su principal desafío o su principal reto de este reclutamiento? Es que tienen que reclutar, tienen que evaluar, tienen que filtrar un alto volumen de postulantes en poco tiempo. Y eso también puede ser cansado, ¿no? Eso también puede bajar la calidad del proceso. A mí me tocó alguna vez hacer un proceso de selección para completar un cine aquí en Perú. La matriz eran de 200 personas, entre proyectistas, atención al cliente, también tenías por ahí atención de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, eran como 200 personas que yo tenía que completar junto con la gerenta o la que iba a ser la gerenta de esta sucursal de cine. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues tuvimos que hacer reclutar por todos lados, periódicos, radio, redes sociales, en la misma página de la empresa. Muchas veces las páginas de las empresas grandes tienen su sección trabaja con nosotros y usualmente las personas siempre están revisando, ¿no? Entonces usamos todos los medios posibles y que podían tener ese impacto en las personas para que nos lleguen, porque se imaginan, si yo necesito seleccionar 200 personas, entonces mi base de candidatos, mi pool de talento tiene que ser por lo menos de 700, 500 personas. Y eso no lo haces en un día, lo tienes que hacer en 2, 3 días, tienes que ajustar tus procesos de selección. Ya vamos a ver en la siguiente clase cómo se hace un proceso de selección para un reclutamiento masivo, ¿no? Entonces, nos ajustamos bastante a la necesidad y por lo tanto cambiamos nuestro pensamiento, nuestra estrategia según esa necesidad. Ese es el tema y ese es el desafío que tiene el reclutamiento masivo. Muy bien, ¿qué otra estrategia tenemos? Pues acá tenemos la estrategia ya del reclutamiento especializado, ¿no? Que es distinto al masivo. En su caso, el reclutamiento especializado es, como su mismo nombre lo dice, específico, enfocado en posiciones técnicas o altamente específicas.
Pensemos, ¿qué posiciones, qué puestos, qué perfiles pueden alinearse a este tipo de reclutamiento especializado? ¿Cuál podría ser? Un gerente podría ser que tenemos que utilizar un reclutamiento especializado. Un gerente de tienda, quizá, ¿no? No va a ser igual utilizar una estrategia de reclutamiento masivo para una posición más específica, ¿no? Por ahí también tenemos algunas posiciones o algunos puestos que tienen conocimiento muy específico. Conocimiento, por ejemplo, en tecnologías que no son tan usuales en el mercado. Por ahí alguna vez a mí me tocó buscar un data scientist, ¿no? Este data scientist, que es un ingeniero en ciencia de datos, al menos donde hace unos años, 2021, 2022, no habían tantos perfiles y estaba siendo muy demandado, ¿no? Entonces, la oferta era bajita y había alta demanda. Por lo tanto, como todo producto, como es usual, era difícil encontrar este tipo de candidatos y también atraerlo para que participe en tu proceso de reclutamiento, porque no solo tú lo buscabas, sino otras empresas que también tenían la misma necesidad. Entonces, este reclutamiento especializado, usualmente utilizamos esta estrategia cuando tenemos vacantes muy específicas o vacantes que son altamente, ¿no? Altamente detallosas, altamente, voy a así decirlo, no tan comunes, ¿no? O quizá también puede ser que su misma posición nos hace que busquemos de manera más específica y al mismo tiempo de manera que usamos una de las herramientas que muchos de los reclutadores sabemos y tenemos que usar, ¿no? Que es el hunting. No sé si alguna vez ustedes han hecho hunting de alguna posición, ¿no? Que es cuando tú vas y le tocas la puerta al candidato para que postule a tu posición. Es decir, el candidato ni siquiera sabía que tu empresa lo estaba buscando a un supervisor de seguridad, etcétera, pero como no tienes tantos candidatos, que también puede pasar, no tienes candidatos y necesitas a un candidato, a un buen rango de candidatos, vas haciendo hunting entre posibles personas que tengan el perfil que se alinea y les invitas a que participen en tu proceso de reclutamiento y selección. ¿Cómo las invitas? Les puedes enviar un mensajito, les puedes compartir la vacante y ellos postulan, ¿no? O ellos te envían su CV. ¿Ok? Eso es en cuanto al reclutamiento especializado. Un ejemplo de reclutamiento especializado es en una empresa minera, ¿no? Por ejemplo, tenemos que se requiere a un ingeniero en geología que tenga experiencia específica en perforación profunda, certificaciones internacionales, etc. Eso no lo voy a encontrar en el mercado en mis distintas redes, por más que busque, por más que volantee, etc. Va a ser muy complicado. Entonces tengo que buscarlo en una red social, tengo que hacer hunting mediante LinkedIn o buscar en los mismos colegios de ingenieros, etc. ¿No? Entonces muchas veces su desafío de este tipo de reclutamiento especializado es que es un poco complicado negociar las condiciones competitivas para atraer al mejor talento, porque siempre está en competencia, siempre hay mucha demanda por este tipo de talento que está en el reclutamiento especializado. Otro tipo de estrategia que ya tiene que ver con la necesidad propia es el reclutamiento de alta gerencia, ¿no? Este tipo de reclutamiento se denomina reclutamiento C-Level, que usualmente es cuando contratamos ya posiciones altas, posiciones de liderazgo y con responsabilidades muy específicas y que tienen impacto total, ¿no? En la empresa. Por ejemplo, si a mí me mandan
a contratar a una CFO, ¿no? A la directora de finanzas de toda la empresa. Tengo que buscar a una directora que se acople a las necesidades. Quizá yo estoy en una empresa que es exportadora, ¿no? Y que está buscando expandirse al mercado europeo. Entonces, yo tengo que hacer ese hunting sabiendo la necesidad, sabiendo el tipo de empresa y usualmente se contrata incluso a empresas que son especialistas en headhunting, empresas como Michael Page, Aegon, Sender, etcétera, ¿no? O también se hacen recomendaciones, pero ya de alto nivel, ya de un nivel de referidos donde se garantiza el obtener a los mejores perfiles para esta alta gerencia. Es difícil, ¿por qué? Porque obviamente el tiempo para contratar, para seleccionar, para reclutar un perfil de esta responsabilidad va a ser mayor a otros perfiles. También la confidencialidad. Si yo ya tengo a un director de finanzas y lo van a sacar, pues obviamente el proceso tiene que ser bien confidencial para no generar malos entendidos. También puede ser que la competencia, si se entera que estamos buscando un nuevo director de finanzas, pueda aprovechar ese momento de debilidad para en su misma operativa, reforzar otros temas, ¿no? Y al final darse cuenta que nosotros quizá financieramente, si estamos haciendo el cambio es porque financieramente hemos tenido errores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito acerca de los desafíos del reclutamiento de alta gerencia. Otro reclutamiento que por ahí hemos revisado y que hemos visto, a grosso modo, fue el programa de prácticas que les comentaba, ¿no? Que usualmente es cuando nosotros buscamos practicantes en la empresa y, como pasa muchas veces, los jóvenes estudiantes que están culminando, pues son bastantes a fin de año y por lo tanto hay bastante oferta y a veces hay poca demanda. Por ello tienes la opción, puedes darte el lujo de escoger a los mejores. ¿Qué hacen muchas empresas? Hacen su programa de prácticas donde reclutan, tienen a cientos de postulantes y reclutan a los que están en tercio superior, a los que tienen las mejores habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y los van reclutando según su potencial, ¿ok? Muy bien. Usualmente, ¿cuáles son los canales que utilizan los programas de prácticas? Utilizan canales como convenio con universidades, difusión en los eventos académicos y siempre, gracias a este programa de prácticas, las empresas tienen un pool, una gran base de candidato joven, candidato dispuesto, entusiasmado, que le va a ayudar en futuras contrataciones, ¿no? Es un poquito de los tipos de reclutamiento según necesidad, según contexto. Todo va a depender mucho en dónde nos desarrollaremos, ¿no? En qué empresa, qué tipo de puesto vamos a buscar e incluso también los tipos de jefes. También a veces puede pasar que tenemos jefes que son muy específicos y por lo tanto tenemos que ir a este reclutamiento especializado. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Yasmín me dice, sí, puede ser, Yasmín. En algún caso pueden encontrar candidatos de manera interna. De hecho, a mí me tocó una vez hacer un proceso de selección, de reclutamiento y selección de un gerente de eficiencia energética, ¿no? Este gerente de eficiencia energética era para todo un corporativo. Yo trabajaba ya en la misma área, en el mismo corporativo de un grupo aquí en Perú que tenía varias empresas, farmacias, retail, etc. Y necesitábamos a un gerente del corporativo y entonces de las distintas empresas, por ejemplo, la empresa de supermercados tenía su gerente de eficiencia energética, su gerente, la empresa tipo retail también tenía su gerente de eficiencia energética. La empresa farmacéutica también tenía su gerente, ¿no? Entonces todos ellos postularon
para esa gerencia, que era más alta, que era una gerencia corporativa a nivel grupo, y teníamos que hacer ese reclutamiento de alta gerencia, pero de manera interna, porque eran candidatos que pertenecían al grupo, tenían la filosofía y querían crecer de manera vertical. Entonces sí puede pasar que tengas algún reclutamiento de alta gerencia de manera interna. Puede pasar. Por eso decimos que depende mucho de la situación. En mi caso sí se podía, porque estábamos en una empresa, en un corporativo que manejaba empresas más pequeñas, ¿no? También puede pasar quizá que se va el director de finanzas o se va el director de innovación de la empresa, pero tú tenías a su mano derecha de hace con 10 años, 20 años de experiencia con este director, ¿no? Y esta persona tiene todos los conocimientos, ya tiene toda la cancha, como se dice de manera coloquial, y puede también asumir la posición. Puede pasar. Muchas gracias, Yasmín, por la acotación. ¿Ok? Muy bien. Pasamos ahora a los canales de reclutamiento, donde podemos encontrar candidatos. A veces encontrar candidatos puede ser lo más difícil del proceso de reclutamiento y selección. Me ha pasado alguna vez, sobre todo cuando estaba iniciando en el mundo de reclutamiento y selección, pero en el mundo tecnológico, donde me tenía que especializar solo en vacantes tecnológicas, ¿no? Desarrolladores de códigos como backend, desarrollador frontend, full stack, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces yo buscaba en mi inexperiencia en portales de empleo y solo me llegaban 3, 4 candidatos. Imagínense, 3, 4 candidatos, no podía hacer nada con esos candidatos. Y allí es donde tuve que aprender a hacer headhunting, ¿no? Bueno, en este caso, solo hunting. Hunting, buscando en los canales donde se mueve este talento. ¿Dónde se mueve el talento de tecnología? Pues se mueve en esa época en Discord, en GitHub, etcétera, etcétera. Entonces tuve que aprender e investigar dónde se movía el talento para encontrarlo e invitarlo a que participe en mi proceso de reclutamiento y selección. Luego descubrí que existía un portal de empleo específico para el talento tecnológico y digital. En esa época era novedoso, estoy hablando del año 2018, 2019, ¿no? Que todavía no había tantos portales de empleo específicos, ahora existen varios, pero en esa época, al menos aquí en Latam, era uno de los primeros que existía, ¿no? Entonces, por ahí presenté mi propuesta al equipo, a mi jefa, etcétera, y compramos una licencia para poder participar y tener nuestro anuncio en este portal de empleo específico para talento tecnológico. ¿Ok? Entonces, ¿dónde buscar talento? Va a depender mucho de dónde se encuentra el talento. ¿Ok? Si yo busco candidatos a nivel masivo, ¿no? Tengo un proceso masivo y son candidatos más de atención al cliente, más orientados a lo técnico operativo, más jóvenes, donde yo voy a buscar usualmente y donde yo recomiendo en mi experiencia son en las redes sociales, Facebook, TikTok, etc., ¿no? A veces, no sé si ustedes han visto, se ha puesto muy en tendencia que las empresas tengan también su TikTok e incluso se unen a los famosos trends donde hacen, ¿no? Ese llamado para que los candidatos se sientan atraídos, divertidos y puedan postular a la empresa. Por ahí también tenemos el canal de las referencias internas. Como bien comentaba, el programa de referidos, la carta de recomendación, etcétera, etcétera. También los portales de empleo siguen siendo vigentes, quizá no son como lo eran antes, pero aún siguen teniendo una vigencia y siguen cumpliendo su función, sobre todo con CompuTrabajo aquí en Perú, Boomerang, una de las redes sociales que más
impacto tiene, sobre todo para el reclutamiento especializado, es LinkedIn, ¿no? No sé si ustedes han visto que mediante LinkedIn puedes encontrar todo tipo de candidatos a nivel mundial. No sé si ustedes por ahí han manejado, chicos. Por acá les voy a mostrar cómo usualmente haces hunting en LinkedIn. Súper rápido para que, si es que no lo han utilizado, sepan cómo buscar. ¿Ok? Vamos a poner a ver esto de acá. Ah, no les estoy compartiendo. Perdónenme, les comparto ahora esto. He ingresado a LinkedIn, ya se ve. Y aquí en la sección de buscar he colocado lo que yo estoy buscando. En mi caso, una posición de Scrum Master, métricas Kanban, ¿no? He identificado cuál es la posición que yo estoy buscando e incluso qué tiene que saber. Tiene que conocer de métricas y tiene que conocer de Kanban, que serían las palabras clave. Y acá me salen publicaciones, personas, empleos. Yo voy a poner personas, para que solamente me aparezcan las personas que se alineen con lo que estoy buscando, ¿no? Por acá me salen distintos candidatos y yo puedo hacer clic en alguno de ellos y al hacer clic puedo invitarlos a que participen en mi proceso de selección. Acá al enviar mensaje puedo añadir. Por acá me dicen, no tienes premium. Ah, no te preocupes. Aquí en más, conectar. Y al momento de conectar, añado una nota y comento lo que necesito. En este caso, sería invitarla a que participe en el proceso de selección que yo tengo. Eso, lo que acabamos de hacer, es parte del hunting. ¿Ok? Es parte de. ¿Cuál es la siguiente parte? Obviamente, registrar esta información, el nombre de la persona, en mi base de datos para validar si realmente se acerca o no al proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. Volviendo ahora a nuestro tema de los canales de reclutamiento, ya vimos que podemos buscar el perfil o los perfiles en canales como portales de empleo, redes sociales, según nuestra necesidad y según el perfil buscado también, ¿no? Si buscamos talento joven, pues obviamente en las universidades, en las ferias laborales, las mismas redes sociales que utilizan los jóvenes, nos van a permitir conectar con ellos. Entonces, yo les recomiendo que siempre conozcan qué cosa buscan, qué necesitan, cuál es su contexto para que puedan decidir y planificar de la mejor manera su estrategia de reclutamiento y selección, así como los canales donde van a realizar su reclutamiento. ¿Por qué es importante los canales? Porque si yo busco en un canal inadecuado, no voy a llegar a tener los candidatos que se necesitan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, elegir el canal correcto no solo optimiza tiempo y recursos, sino que nos garantiza que el talento encontrado encaje con las necesidades específicas de la empresa. Necesitamos siempre evaluar los canales según el perfil, lo cual nos va a dar un reclutamiento estratégico y bien pensado. Si ustedes publican en los canales adecuados, les aseguro que no les van a faltar candidatos, ¿ok? Muy bien. Por acá, les he traído un caso que necesito que me ayuden a resolver. En este caso, tenemos a una empresa retail. Aquí cualquier parecido con la realidad, chicos, es pura coincidencia, ¿ok? Es un caso ficticio, por si acaso. Y tenemos una empresa retail que planea abrir 3 nuevas tiendas, ¿ok? Y para ello necesita reclutar 30 cajeros y vendedores, 2 gerentes de tienda, un analista de datos que maneje logística e inventarios. Coméntenme, ¿qué tipo de reclutamiento necesitaría esta empresa? Bueno, esta empresa retail.
tanto para los 30 cajeros, para los 2 gerentes de tiendas y para el analista de datos. Ustedes tienen esa misión. ¿Qué tipo de reclutamiento utilizarían? Por ahí Augusto nos dice externo, muy bien, según el tipo de fuente, externo. Por ahí Gabriela, según el tipo de necesidad, proceso masivo para los 30 cajeros y los vendedores. Para los gerentes de tienda, ¿qué utilizarían? Externo, masivo, por ahí nos dicen Yasmín, muy bien. Para los gerentes de tienda también externo y también interno también puede pasar, ¿no? Capaz tienen algún jefe de tienda que ya cumple con los requisitos para ser gerente. Puede ser uno un poquito más especializado también. Muy bien, Mayra. Yasmín también nos dice interno, excelente. Para el analista de datos, ¿qué utilizarían? Si tienen un analista de datos que tiene que ser muy específico y manejar logística e inventarios. Por acá me dicen reclutamiento especializado. Muy bien, exactamente, reclutamiento más específico. Ana Cecilia por acá nos pasa las claves. Nos dice reclutamiento masivo para los cajeros, para los gerentes, reclutamiento interno o externo, pero especializado, muy bien. Para el analista, reclutamiento interno especializado, también puede ser, o también reclutamiento externo especializado. Y los canales que piensan utilizar, por ahí Yasmín nos dice LinkedIn, reclutamiento interno especializado. Excelente, muy bien chicos, con eso veo que hemos entendido la idea, hemos entendido bastante del tema de reclutamiento y selección y sobre todo el tema de estrategia de reclutamiento, porque es necesario analizar qué tipo de puesto tengo, en qué contexto me encuentro y conocer los canales. Mientras más canales yo conozca, tengo más oportunidad para poder ubicar y comentar el proceso de reclutamiento. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Yasmín, por ahí por participar. Y bueno, por acá les he traído. Muchas gracias, Mabel. Mabel también nos comenta para los cajeros CompuTrabajo, para gerentes LinkedIn, para los analistas CompuTrabajo y LinkedIn. Excelente, Mabel. Muchísimas gracias. Y por acá les he traído algunas estrategias disruptivas, fuera de lo común, fuera de la caja, como ustedes quieran decirlo, de algunas empresas aquí a nivel nacional en Perú. Para los que no somos de Perú, les presento estas empresas. Acá tenemos, bueno, por ahí Belcor, quizás sí les suene a Belcor, que es una empresa también transnacional. Interbank, uno de los bancos y entidades financieras más importantes del país. BCP, igualmente, también es uno de los bancos más importantes aquí en Perú. De hecho, tiene varios productos financieros muy conocidos aquí en Perú, entre ellos Yape, Alicor, la empresa justamente de consumo masivo con muchos productos y que también tiene bastante movimiento aquí en nuestro país. Y también el Grupo AGE, una empresa también de consumo. Estas empresas, en total son 5, tienen estrategias que nos llaman la atención, que no son usuales, ¿no? Que van más allá del usual. Por ejemplo, tenemos el caso de Belcor, que utiliza o suele utilizar hackatones de innovación para todo el proceso de reclutamiento de tecnología, de talentos de tecnología y de marketing. De esa manera retan a sus candidatos y al mismo tiempo encuentran candidatos que tienen su mindset, que tienen su pensamiento y que son muy buenos, ¿no? Utilizan también en sus procesos de selección la gamificación, ¿no? Hacen jueguitos tipo mediante pruebas, hacen bastantes o incorporan bastantes estrategias de gamificación y con eso pueden hacer y mostrar los resultados de estas pruebas interactivas y encontrar el mejor candidato, ¿no? Mediante la evaluación de las competencias claves.
Su impacto, pues, atraen jóvenes creativos y alineados con su cultura de innovación y, por lo tanto, aseguran un crecimiento sostenido y crecimiento que tiene totalmente el porcentaje de transformación cultural, innovación, etc. En el caso de Interbank, sus mismas redes sociales son parte de su estrategia de reclutamiento que va más allá de solamente reclutar, sino mediante la comunicación de sus valores en el banco, ¿no? También utilizan bastante la inteligencia artificial en sus plataformas al momento ya del filtro para la selección. En BCP, en cambio, tienen ellos programas de talento, que es sobre todo para los egresados, pero estos programas de talento son por niveles y van pasando nivel a nivel, y también es distinto quizá a otros programas de talento, ¿no? A otros, otros programas training. ¿Ok? Muy bien. También hacen retos virtuales, integran incluso experiencias inmersivas, hacen simulación de casos o business case, lo cual también es atractivo para los mismos candidatos porque los reta y los hace pensar. ¿Ok? Es una de las estrategias que tiene BCP. En Alicor se parece mucho a BCP, también tienen su programa trainee, pero en su caso son para mostrar casos y soluciones en tiempo real de procesos o de problemas que tenga la empresa. Así identifican candidatos con todas las habilidades prácticas y que están alineados a la misma cultura de la empresa. En el caso de AG Group, su estrategia de ellos es una feria virtual. Ellos mismos hacen su feria, pero es virtual, y de esa manera ofrecen el talento a nivel, bueno, en el caso de AG, ellos están a nivel de América Latina. Y así pueden también tener a los mejores candidatos. ¿Cuál ha sido el impacto de este tipo de estrategia? Que siempre está en expansión su talento, van creciendo de la mano con tener a los mejores y también conectan con ellos y no pierden sus valores. Es un poquito de estas estrategias disruptivas que tenemos en algunas empresas peruanas, pero también a nivel internacional tenemos muchos ejemplos. Y ya por el mismo lado de nivel general, las tendencias que estamos mostrando, que estamos encontrando en ciertas empresas, es el reclutamiento creativo y digital, ¿no? Después de pandemia, se tuvo que cambiar la forma de hacer las cosas, entre ellas el mismo reclutamiento, y muchas de las empresas han repotenciado su marca empleadora, ¿no? Para atraer el talento, mostrando toda su cultura, todo su clima y hacerse atractivas para el candidato. También muchas de ellas han incorporado la inteligencia artificial, utilizan chatbots, también filtros automáticos, entre ellas, bueno, por ahí teníamos a Interbank, como bien les decía, y BBVA, que utiliza para el reclutamiento masivo. Entonces, esas son algunas estrategias o tendencias que el mercado actual está utilizando para enfrentar los nuevos retos que tiene el siglo XXI después de pandemia, ¿no? Que se digitalizó todo, se volvió y se tiene la opción incluso del trabajo remoto, lo cual antes era impensable. Al menos aquí en América Latina no era tan común. ¿Ok? Muy bien. Por acá les decía, les he traído un ejemplo de cómo algunas empresas en sus mismos anuncios de empleo, que es uno de los primeros pasos de reclutamiento, se diferencia. Tenemos en el lado izquierdo el anuncio de una posición de reclutamiento, de analista de reclutamiento. Está de manera muy típica y muy tradicional, iniciando o comentando que desean integrar un analista de reclutamiento y este es el perfil. Colocan los requisitos, las funciones, sus habilidades y las condiciones. Ojo con eso, ni siquiera ponen beneficios, sino condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones o los parámetros de esta posición? El candidato al ver esto solamente sabe
qué es lo que va a hacer, cuáles son sus responsabilidades, qué necesita para postular y las condiciones del trabajo. Pero no sabe si el trabajo tiene un contrato indefinido, un contrato temporal, no sabe si va a estar en planilla, en recibo por honorarios. El candidato no sabe qué otros beneficios le puede dar esta empresa. Este mismo candidato explora en el portal del empleo y encuentra esta otra empresa que más bien está también buscando a un analista de reclutamiento, pero le comunica de manera muy distinta lo que está buscando. Le dice, en lugar de decir cuál es su responsabilidad, le dice cuál es tu reto. Le reta al candidato, ¿no? Le dice, pues si acaso ese es tu reto, pero lo vas a lograr haciendo estas funciones. ¿Qué cosa necesitas tener para que te lleve al éxito? Coloca los requisitos. Miren, en lugar de poner requisitos, ¿qué te llevará al éxito? ¿Y qué tenemos para ti? ¿No? Siempre está muy personalizada este anuncio. Para ti, qué necesitas, cómo lo logras, etcétera. Le comentan cuáles son esos beneficios que el candidato va a ganar, estableciendo una relación de win-to-win, donde tanto candidato como empresa están ganando, ¿ok? Entonces, usted es candidato que está buscando empleo para analista de reclutamiento. Como necesitan empleo, postulan a ambas. Hacen todo su proceso de reclutamiento y selección en ambas. Como son tan buenos, en ambas quedan seleccionados. Pero en la segunda empresa, en la empresa del anuncio de la mano derecha, se han dado cuenta que desde el anuncio y todo el proceso ha sido muy personalizado, ha sido muy pensado en la experiencia del candidato. E incluso, como ustedes han pasado las entrevistas y todo el proceso de selección, se han dado cuenta que el proceso es muy cercano y que la empresa es cercana, que realmente se preocupan por sus trabajadores. Entonces, al momento de hacer la negociación, donde ambas empresas te proponen, seas elegido, ¿no? Que has quedado apto a la posición, tú eliges la otra, ¿no? Porque desde el primer momento te ha conquistado, te ha gustado y ha pensado en ti. La otra ha sido más bien fría, no ha pensado, no ha sido personalizada y no te ha mostrado toda la información necesaria para que tú también tengas en claro la visión del puesto, ¿no? Entonces eliges a la otra empresa. Esto muchas veces pasa. Imagínense cuánto es el impacto de este anuncio con este otro. Puede pasar también a otra persona que no está buscando empleo activamente, ve esta posición, no le atrae, dice, ¿para qué voy a postular a esta empresa? Pero ve este otro anuncio y aunque tiene trabajo, ¿cómo está plasmado este anuncio? Y todo lo que le está describiendo lo atrae y por lo tanto postula, ¿no? Entonces tú ya hiciste, ya cumpliste tu cometido. ¿Por qué? Porque ya tienes un candidato bueno que está participando en tu proceso de reclutamiento y selección. Entonces siempre tengamos cuidado con los detalles, veamos qué elegimos, qué palabras colocamos, porque pueden tener un impacto real y pueden incluso hacer la diferencia entre tener muchos candidatos o tener pocos candidatos. ¿Ok? Muy bien, esa es una de las estrategias que podemos ver de manera concreta en uno de los pasos de reclutamiento y selección, que es al momento de anunciar el empleo o el requerimiento. Otra estrategia que también vemos de manera concreta son el uso de las redes sociales a nivel corporativo. Algunas empresas son muy inteligentes, muy específicas al momento de comunicar lo que buscan, ¿no? Pues acá utilizan emojis, incluso se acercan a ti de manera personalizada, te retan si estás listo para crear productos innovadores y llevar bienestar a las personas, esta es tu oportunidad. Están comunicando cuál es la misión del puesto y al mismo tiempo están comentando cuál es la misión de la empresa, ¿no? Que seguramente para esta empresa una de sus prioridades es llevar bienestar a las personas. Entonces conectan ambas ideas
y lo comunican al momento de mostrar las vacantes que tienen a disponibilidad, ¿no? Incluso utilizan hashtag, por ahí también te pueden comentar cuáles son las distintas vacantes al hacer clic en algunas de estas. Incluso aquí lo han ordenado en jerarquía. Han colocado ingeniero de planta, coordinador de prevención, coordinador de canal, CAN, asistente, practicantes, ¿no? Han sido muy ordenados y eso también te dice mucho de cómo es la empresa y qué parámetros maneja. Lo mismo por acá, ¿no? Acá nos están comentando qué es lo que hacen newbies, cómo se retan, cómo les gusta crecer, y acá incluso te dicen, ¿no? Es tu momento de brillar, te anima. Entonces, esta estrategia de anunciar, de comunicar, de utilizar las redes sociales para acercarse al candidato, también es una forma de asegurar que el reclutamiento sea más efectivo. ¿Ok? Esto es un ejemplo concreto de algunas empresas aquí en nuestro país, Perú. Uy, no se ve. Les había traído acá algunos videitos que son de algunas empresas de Perú. Por ejemplo, acá estaba Casa Ideas, pero acá teníamos otro videito de BBVA, donde mostraban cómo estas empresas en TikTok también hacen reclutamiento. Por ejemplo, hacían estos videos tendencia, ¿no? También participan en estos videos trend, donde invitaban a los candidatos a que conozcan más de la empresa y que participen en su proceso de reclutamiento y selección. Esto usualmente era para procesos más masivos y más técnicos. Entonces, veamos también a las redes sociales como aliados para la estrategia de reclutamiento y selección. ¿Ok? Hasta aquí. Sé que estamos ya bastante información hoy. Muchas gracias a todos quienes nos hemos mantenido muy atentos. ¿Tenemos alguna duda, consulta, sugerencia, caso, ejemplo de la clase? Todo bien. Muy bien. Entonces, existen ciertos desafíos en el mundo de reclutamiento y selección. Por ejemplo, podemos tener el desafío de la escasez del talento especializado o buen talento, y nuestra solución a veces puede ser buscar aliados, ¿no? Como pueden ser las universidades. También podemos tener rotaciones altas, entonces ahí tenemos que nosotros validar cómo está siendo nuestro proceso de reclutamiento y selección, hacer un ajuste en este proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Siempre vamos a tener distintos desafíos a lo largo de los distintos procesos y nosotros tenemos que analizar cuál es la mejor solución según la necesidad que tengamos. ¿Ok? Muy bien. Como es viernes y también es un día especial, entiendo que podemos estar un poquito cansados, chicos, así que vamos a salir un poquito antes. He tratado de salir unos minutitos antes, así que recapitulando muy rápido lo que hemos visto hoy, tengamos en cuenta siempre la importancia de la estrategia, seleccionar de manera muy adecuada los canales y también ser innovadores, ¿no? Ver la necesidad que tenemos para innovar y atraer el mejor talento, ¿ok? En la clase del día lunes 17 vamos a revisar todo del proceso de selección, sus distintas etapas, sus distintas herramientas, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y qué necesidades y oportunidades podemos enfrentar. Entonces, los espero para la siguiente clase, chicos. Espero que hoy, viernes, tengan un excelente día. Pásenlo muy